Bienvenidos a las clases de lengua. Hoy en concreto tenemos una lección que casi podríamos tildar de ser de historia o incluso en parte de geografía. Vamos a ver el origen de las lenguas de España, el origen del español, aunque ya sabéis que en España no hay una única lengua oficial, sino que hay varias y aunque la mayor parte de ellas tienen la misma procedencia, pues tenemos que analizarla y ver cómo se va conformando a lo largo de los siglos hasta hacer esa región diversa que tenemos hoy en día lingüísticamente hablando. Ya sabéis que España es un territorio con diversidad de población y también de lenguas. Pues vamos a comenzar. Quiero esto explicarlo en pocos minutos. ¿Cómo comienza todo? Pues todo parte de una serie de habitantes diversos, de poblaciones distintas, primitivas, que había en España antes del siglo III a.C. Lo denominamos la España prerromana. Tenemos celtas, íberos, vascones, lusitanos, los celtas, por ejemplo, en la zona norte, junto a los vascones, los íberos por el centro y por el levante, incluso en la zona centro tenemos una mezcla denominada celtíberos, los lusitanos los tenemos en el oeste, en lo que actualmente es Portugal. Pues bien, de estas lenguas primitivas hay todavía una que sobrevive. Es verdad que evolucionada, pero de estas lenguas primitivas todavía en España se mantiene el euskera, que se habla y que es lengua oficial junto al español en el País Vasco. Bueno, todas estas lenguas primitivas dejaron parte de vocabulario y algunos sonidos, ¿no?, en las poblaciones del lugar, de la península ibérica. Pero todo lo cambió la influencia de los romanos, que llegaron a España en el 218 a.C., entraron además por Ampurias, por Cataluña, y comenzó ahí lo que se denominó la romanización. El Imperio Romano era muy potente a nivel militar y pronto conquistó la península ibérica prácticamente en su totalidad, y no solo se limitó al dominio militar, sino que también introdujo sus costumbres, su educación, su cultura, y claro, para hacer todo eso implanta su lengua, que era el latín. Importantísimo el latín, porque sería la base de lo que vamos a tener, de lo que se va a hablar en España posteriormente. Bueno, pues los romanos estuvieron asentados en la península ibérica aproximadamente hasta el siglo III después de Cristo, es decir, tenemos ahí un periodo de la historia de España bastante importante. La población absorbió la lengua latina, es verdad que con distintas variantes en función de lo que tenía anteriormente y también del nivel cultural de la propia población, y con esa gran base de latín que hay en la península ibérica, más otras influencias de civilizaciones que vienen también a la península, como sería la influencia germánica con los visigodos fundamentalmente a partir del año 409 y la influencia árabe con Al-Ándalus, con los musulmanes a partir del año 711, por ejemplo, los visigodos introducen palabras como espía, como ganar, como gavilán, y en cuanto a la influencia árabe, palabras como azafrán, como cifra, muchas palabras que comienzan por al, como alberca, como nombres de ciudad como Alicante, o también que comienzan por ben, con nombres de localidades como Benidorm, como Benicàssim. Pues la base de latín, más estas influencias, incluso parte de la base que tenía de la España prerromana, con todo ello se conforman una serie de lenguas con una mayoría de latín, que son las lenguas romances. De estas lenguas romances, pues hay unas
como son el aragonés, como son el asturiano, que están en la zona central, y también está en esa zona central otra lengua romance que empieza a hablarse en el condado de Castilla, que tiene pues sus orígenes en la provincia de Burgos, parte de La Rioja, es donde encontramos los primeros vestigios del castellano, pero como la corona de Castilla poco a poco se va haciendo más fuerte y encabeza lo que se denominará la Reconquista, es decir, la recuperación de Castilla o de la península ibérica para la corona de Castilla, poco a poco va avanzando y expulsando a los musulmanes de Al-Ándalus, pues el castellano, a partir de esa evolución, se va implantando en todo lo que será el conjunto de lo que ya se va a empezar a conocer como España. Por lo tanto, de esas lenguas romances vamos a tener una que se expande como es el castellano, otras que se terminarán perdiendo como lengua, como el aragonés y el asturiano, y otras que se van a mantener en sus territorios como lengua, como será el catalán junto con el balear en las Islas Baleares y el valenciano en la Comunidad Valenciana, y también el gallego que comenzaría como gallego-portugués o galaico-portugués, y que una vez que Portugal se independiza, pues se separan como lengua y se queda el gallego como tal. Y a partir de estas lenguas romances, pues ya tenemos la conformación de lo que son hoy las lenguas de España, a las que hay que sumar el euskera. Por lo tanto, tenemos esa lengua que es común a todo el territorio nacional y que es oficial en toda España, como es el castellano o el español. Se llama castellano porque es originario de Castilla, aunque es sinónimo llamarlo español. Tenemos también el catalán, junto con el valenciano y el balear, que son muy parecidos, aunque en cada comunidad autónoma pues mantienen su independencia, y el gallego, que también es oficial en Galicia, y hay que sumar aquella lengua primitiva como es el euskera, que también es oficial junto al castellano en el País Vasco. Pues estas son las 4 lenguas oficiales que tenemos en España. Como digo, al catalán hay que sumarle el balear y el valenciano. Pero ¿qué ocurre? Que dentro del castellano pues tenemos otras variantes. No se consideran lenguas, pero sí se consideran dialectos. ¿Qué diferencia una lengua de un dialecto? Pues el dialecto no se escribe, no se suele usar para la comunicación escrita, tampoco se suele usar como lengua para escribir literatura, obras literarias, pero sí se practica oralmente. Estamos hablando, por ejemplo, del andaluz, del murciano, del canario, del extremeño, e incluso de esas lenguas romances que no terminaron considerándose lenguas oficiales, el navarro-aragonés y el asturiano o bable, también se consideran hoy en día dialectos. Por lo tanto, tenemos variedades que son orales, que usa la población para comunicarse entre ellos, pero no se consideran lenguas. Y aquí tenemos el andaluz, que realmente va en base también a la evolución que cada lengua ha tenido en los diferentes territorios, por el uso que se le ha dado o incluso por el pasado de vocabulario de las distintas influencias que han tenido. Y tampoco podemos olvidarnos de que el castellano en el año 1492 se llevó a América, y a partir de esos conquistadores españoles que llegaron a América, Sudamérica y Centroamérica, el español también se habla en este continente como lengua oficial. Por lo tanto, esa es la conformación, las diferentes lenguas y los orígenes que hacen que España sea también tan diversa en cuanto a lenguas.